Nosferatu es uno de los pilares fundamentales del cine de terror y del expresionismo alemán. Dirigida por F.W. Murnau y producida por la compañía Prana Film, esta película ha dejado una marca indeleble en la historia del cine, no solo por su innovador estilo visual para la época, sino también por los problemas legales y las controversias que rodearon su producción. Aunque se basa en la novela de Drácula de Bram Stoker, la adaptación se llevó a cabo sin el consentimiento de los herederos del autor, lo que resultó en una larga batalla legal que casi condujo a la destrucción de la película. Sin embargo, a pesar de estos problemas, Nosferatu se convirtió en un clásico inmortal, apreciado por su atmósfera inquietante, el uso innovador de la luz y la sombra, y por supuesto, la memorable actuación de Max Schreck como el Conde Orlok. La película surge de la fascinación y el ocultismo de lo sobrenatural que estaba en auge en Europa a principios del siglo XX, con una Alemania devastada por la Primera Guerra Mundial. Durante esos años se vivía una época de incertidumbre y pesimismo, lo que influyó en el tono sombrío y trágico de muchas de las películas producidas en este periodo. Prana Film, fundada por Enrico Dickmann y Alvin Grau, fue creada con el objetivo de producir películas sobre temas esotéricos y sobrenaturales. Grau, quien también fue el diseñador de producción de Nosferatu, estaba profundamente interesado en el ocultismo y había estudiado las leyendas sobre vampiros durante años. La idea de adaptar Drácula al cine surgió en este contexto, y aunque los fundadores de Prana Film tenían en claro que querían crear una película de terror que capturara el poder inquietante del vampiro, sabían que adquirir los derechos de la novela de Bram Stoker era bastante costoso. No obstante, decidieron proceder con una adaptación no oficial, cambiando algunos nombres y detalles en un intento por evitar problemas legales. Por ejemplo, el vampiro de la película, es decir, el Conde Orlok, sustituyó al personaje de Drácula, y algunos de los escenarios y personajes también se modificaron. La preproducción de Nosferatu fue un proceso minucioso y artístico. Alvin Grau, quien además de ser productor, fue director de arte, tuvo un papel crucial en la estética visual del filme. Grau se inspiró en sus experiencias como ocultista y en sus estudios de leyendas vampíricas para dar la forma atmosférica gótica, y todos esos detalles visuales que caracterizan la película. La elección de escenarios, el diseño de vestuario y la construcción de decorados estuvieron profundamente influenciados por el movimiento expresionista, ya que esto dominaba el cine y las artes visuales alemanas en ese momento. El guión fue escrito por Henrik Galeen, quien había trabajado anteriormente en adaptaciones de historias sobrenaturales y tenía una experiencia en capturar la atmósfera siniestra que Murnau deseaba para la película. Aunque el guión estaba basado claramente en Drácula, Galeen hizo modificaciones significativas, esto para adaptar la historia al formato cinematográfico y por supuesto darle un tono más acorde con el estilo expresionista. La dirección de Murnau es otro de los aspectos más notables de Nosferatu, influenciado por el expresionismo alemán que enfatizaba la distorsión de la realidad para expresar emociones internas. Murnau utilizó técnicas visuales innovadoras para crear una atmósfera de tensión y horror. El uso de sombras alargadas y anguladas, especialmente en las escenas en las que el Conde Orlok acechaba a sus víctimas, es emblemático del estilo expresionista y ha sido imitado en innumerables películas de terror posteriores. Una de las características más distintivas de la película es su realismo inquietante. A diferencia de muchas otras películas de terror de la época, Nosferatu no se apoya en decorados excesivamente artificiales o en el maquillaje exagerado. En su lugar, Murnau eligió filmar en locaciones reales, lo que le otorgó a la película una sensación de autenticidad que refuerza su impacto psicológico. Muchas de las escenas exteriores se rodaron en ciudades de Alemania y Eslovaquia, lo que le añadió una atmósfera lúgubre y misteriosa al filme. El diseño de personaje del Conde Orlok, interpretado por Max Schreck, es un elemento fundamental del éxito visual de la película. Con su apariencia cadavérica, orejas puntiagudas, manos con garras y dientes afilados, Orlok es una figura aterradora que representa la muerte y la decadencia. Schreck logró encarnar el vampiro de una manera tan convincente que surgieron rumores de que el actor mismo era un vampiro, lo que contribuyó a la leyenda en torno de la película. En cuanto a la música de Nosferatu, también se desempeñó un papel crucial en la creación de su atmósfera. En la época del cine mudo, las películas se proyectaban con acompañamiento musical en vivo, y Nosferatu no fue la excepción. La partitura original fue compuesta por Hans Erdmann, quien trabajó estrechamente con Murnau para crear una banda sonora que reflejara la tensión y el horror de la narrativa. Aunque la partitura original se haya perdido en su mayor parte, algunas reconstrucciones modernas han intentado recrear la música original basada en registros históricos. Algo bastante complicado si me preguntan.
La música de Nosferatu se caracteriza por su uso de motivos recurrentes que reflejan los estados emocionales de los personajes y el desarrollo de la trama. Los tonos bajos y ominosos se utilizan para acompañar las apariciones de Orlok, mientras que las melodías más ligeras y esperanzadoras acompañan los momentos en los que los protagonistas intentan escapar de su destino. La producción de Nosferatu comenzó en 1921, con un presupuesto relativamente modesto. La filmación duró varios meses y se llevó a cabo en interiores como en exteriores. Una de las locaciones más icónicas de la película es el castillo donde reside el conde Orlok, que en realidad es el castillo de Orava en Eslovaquia. Las escenas de la ciudad ficticia de Wisborg fueron filmadas en varias ciudades alemanas, incluyendo Wismar y Lübeck. Uno de los mayores desafíos durante la producción fue lograr los efectos especiales necesarios para representar la habilidad sobrenatural de Orlok, dado que los efectos visuales en la década de 1920 no eran precisamente lo que conocemos ahora. Murnau tuvo que ser muy creativo. Utilizó técnicas como la sobreexposición de la película y la aceleración del metraje para mostrar al vampiro moviéndose con una velocidad sobrenatural. Estos efectos, aunque rudimentarios según los estándares actuales, fueron innovadores en su época y contribuyeron a la atmósfera surrealista de la película. Otro aspecto importante fue la actuación de Max Schreck, quien dio vida al conde Orlok de una manera única. Su interpretación fue tan meticulosa y espeluznante que incluso años después del estreno persistieron rumores sobre su identidad y naturaleza. Schreck, cuyo apellido significa terror en alemán, fue elogiado por su capacidad de sumergirse completamente en el personaje, transformándose en una figura monstruosa sin la necesidad de diálogos, solo a través de su físico y su expresión. Uno de los mayores obstáculos que enfrentó Nosferatu fue su relación con los herederos de Bram Stoker. Esto por lo que les comentaba hace un rato. Al no haber obtenido los derechos legales para adaptar Drácula, la viuda de Stoker, Florence Balcombe, demandó a Prana Film poco después del estreno de la película. El tribunal falló a su favor y se ordenó la destrucción de todas las copias de Nosferatu. Afortunadamente, algunas copias de la película habían sido distribuidas al extranjero, lo que permitió que sobreviviera hasta nuestros días. Este proceso legal, aunque fue un gran revés para Prana Film, no logró borrar la existencia de Nosferatu. A lo largo de los años, la película se convirtió en un clásico de culto y su legado fue asegurado gracias a las copias que circularon en varios países. Este episodio legal también sirvió para solidificar la fama de la película, dándole un aura de maldición que se sumaba a su atmósfera ya de por sí bastante tétrica. En cuanto a la recepción y su legado, cuando se estrenó Nosferatu en 1922, la película fue recibida con reacciones mixtas. Mientras algunos críticos alabaron su atmósfera única y el estilo visual innovador, otros encontraron la película demasiado inquietante y perturbadora. Sin embargo, con el tiempo, la reputación de Nosferatu creció, y hoy se considera una de las películas más importantes, no solo del cine de terror, sino también del cine en general. El impacto de Nosferatu en el cine de terror es inmenso. La película estableció muchos de los elementos visuales y narrativos que se convertirían en convenciones del género: el uso de sombras y luces contrastantes, la figura del vampiro como una representación de la muerte y la decadencia, además de una atmósfera opresiva que permea cada escena. Estas técnicas han sido imitadas y reimaginadas en incontables veces a lo largo de la historia del cine. Sin duda hay una diferencia entre las películas antes y después de Nosferatu. En cuanto al conde Orlok, con su apariencia grotesca y su comportamiento amenazante, se ha convertido en una de las figuras más icónicas del cine de terror. Aunque ha habido posteriores interpretaciones de Drácula, como la de Bela Lugosi, esas ya se alejaron por completo del aspecto monstruoso de Orlok. El diseño de Schreck ha influido en muchas representaciones de vampiros en la cultura popular. Además, Nosferatu ha influido en varios cineastas y artistas a lo largo de los años. Directores como Werner Herzog, quien realizó una reinterpretación de la película en 1979 con Nosferatu Phantom der Nacht, e incluso cineastas contemporáneos como Guillermo del Toro han reconocido la influencia de Murnau en sus propios trabajos. Para no hacer el cuento largo, Nosferatu es mucho más que una adaptación temprana de Drácula. Es una obra maestra del cine expresionista alemán que ha dejado una huella indeleble en la historia del cine. A pesar de los problemas legales y las dificultades durante su producción, la película logró sobrevivir y convertirse en un ícono del cine de terror. Con su atmósfera inquietante, su innovador uso de la luz y sombra y la ya inolvidable actuación de Max Schreck, Nosferatu sigue siendo una de las películas más influyentes y aterradoras jamás realizadas. La película no solo representa el miedo de lo sobrenatural, sino también al miedo a lo desconocido, a lo invisible y, por supuesto, a lo inevitable. Sumando todo esto, Nosferatu se ha convertido en una verdadera sinfonía del horror. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales, es muy importante. Yo soy Manuel Oluna y nos vemos en la cine.